puestos aquí en el living, no es el living del amor, no se confundan. Chaleco, Qué chaleco echamos hoy, Impresionante, Chaleco López. Muy bien, ¿qué dice, señor Willy? ¿Qué vamos a tener de hoy? Vamos a hablar de, obviamente, la educación en tiempos de pandemia. Es importante, las estrategias de comunicación en tiempos de pandemia, de educación en tiempos de pandemia, y justamente el desafío principal en este sentido es la educación inicial. El primer contacto con la educación en tiempos de pandemia es doble el desafío, y por eso es muy importante conocer algunos aspectos acerca de eso. Muy bien, la tenemos a Susana Basualdo, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con contenidos que estaban pensados, por supuesto, quizás más adelante para hacerlo de forma remota, pero bueno, toda esta circunstancia ha hecho que tengamos que usarlos en este momento y sean desde nuestras casas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Willy y Daniel te saludan. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Willy. Sí, es cierto, como vos bien expresás, estamos en una etapa de lo que llama Axel Rivas la pedagogía de la excepción, y realmente estamos trabajando fuertemente sobre eso. No sé si querés preguntar algo al respecto o querés que te cuente. Te pregunto, María, porque justamente la educación inicial es el primer acercamiento en este rubro, digamos, el primer contacto, y que sea justamente de esta manera, en una circunstancia extraordinaria, hay que repensar un montón de cosas, ¿no? Sí, justamente nosotros estamos pensando sobre todo en propuestas que tienen que ver, propuestas situadas, propuestas con sentido, porque los niños, como bien dije la vez anterior que nos encontramos, fue que estamos mediatizados fuertemente por todo lo que tenga que ver con la familia, ¿no? Entonces tenemos que generar interés. Los contenidos que nosotros tenemos pensados son los mismos que en principio siempre tenemos dentro del nivel inicial, pero adaptados como para que tengan sentido al llegar a las casas, ¿no? La propuesta, nosotros tenemos alumnos de 45 días a 5 años, y comenzamos en la escolaridad con una alta intención de alfabetizar a los niños. Alfabetizar a los niños significa acercarlos al conocimiento del mundo, que es nuestro objetivo fundamental. Nosotros cuando tenemos un bebé cualquiera, más allá que sea docente o que sea cualquier adulto, y tenemos a un niño en brazos, lo primero que hacemos es acercarlo a algún objeto, algún animal, alguna planta, algo que lo estimule, y le hablamos sobre el objeto, le contamos qué color es, qué lindo que es, lo estimulamos con un sonido, con una textura. Todo eso nosotros lo llamamos alfabetización. Y eso ocurre desde los 45 días a los 5 años. Alfabetizar significa acercar al niño al mundo que lo rodea, para que poder comprenderlo, para poder conocerlo y después operar sobre él, para poder transformarlo, ¿no es cierto?, para que pueda ser autónomo y protagonista del mundo que lo rodea. Y la importancia, como hablábamos la otra vez, Susana, de la familia, porque digamos, está pensando, una cosa es la educación remota con un chico de secundaria que ya lo hace solo, un chico de primaria que necesita por ahí del papá, de la mamá, de alguien que lo ayude, sobre todo en esta historia de hacer la tarea, de estar ahí con él, de acompañarlo. Pero en el caso de la educación inicial es fundamental el rol de la familia. Son muy chiquitos. Sí, es así, es fundamental, y bueno, y nosotros justamente hablábamos de eso, del interés que tenemos que despertar también en las familias, ¿no es cierto? Los contenidos, fuertemente, como recién preguntaba Willy, nosotros seguimos trabajando con propuestas que tienen que ver con matemáticas, con prácticas del lenguaje, con indagación del ambiente social, el ambiente natural, con propuestas que tienen que ver con los lenguajes artísticos, con ESI, pero todo lo que nosotros nos proponemos tratamos fuertemente en que sean propuestas
que puedan llegar por otros medios, porque no es lo mismo estar con el grupo de niños enfrente, porque se produce ese feedback, ese escuchar y comprender lo que el niño está entendiendo, porque nosotros enseñamos, los procesos no son de enseñanza-aprendizaje, son de enseñanza y en algún momento los niños aprenden. Nosotros tenemos que estar atentos para seguir estimulando y no es que el docente enseñó, eso es la vieja escuela, ¿no? Que la maestra dio la clase y ya lo expliqué, ya lo di. En realidad, actualmente en todos los niveles estamos muy atentos en trabajar todo lo que tiene que ver con la enseñanza y estar atentos a en qué momento y con qué estímulos y con qué refuerzo el niño está realmente aprendiendo, porque no es mágico, no es que nos paramos enfrente y el niño aprendió porque nosotros ya expusimos una clase, hicimos una propuesta. Susana, por eso es tan importante. Sí, perdón, no, termina. Sí. No, que es tan importante este tema de la presencialidad. De todas maneras, nosotros compensamos con, digamos, trabajando con secuencias didácticas, no con una propuesta que se abre y se cierra, sino que es una propuesta que va cerrando a medida en varios encuentros, digamos, se va reforzando el contenido. Y eso es lo que nosotros con esa estrategia tratamos de garantizar, que el contenido llegue realmente al niño y que el niño pueda de alguna manera, digamos, tomar contacto real con ese contenido que nosotros estamos tratando de enseñar. Y justamente, ¿qué se gana y qué se pierde en esta circunstancia extraordinaria de la educación como la estamos contemplando hoy, es decir, a distancia y no presencial? Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué se gana con esta situación y qué se pierde? Mira, por supuesto que con la presencialidad, nosotros tenemos lo que llamamos este tema del feedback permanente y estamos perdiendo sobre todo la conexión, la convivencia con sus pares, porque los niños no aprenden solo de los adultos, los niños aprenden también de sus pares. Ahora estoy viendo en la pantalla, una pantalla con jóvenes que intercambian seguramente, ese intercambio que se produce con los niños, los jóvenes, quizás es mucho más difícil poder sostenerlo con el nivel inicial. Entonces, esta pérdida, este intercambio que se produce tan fuerte con los niños más pequeños, con sus pares, es una pérdida muy importante. Lo emocional, digamos, es muy importante trabajar. Nosotros trabajamos con propuestas que tienen que ver con la literatura y con las expresiones artísticas que le permitan al niño también poner en juego sus emociones, ¿no? La alegría, con un cuento quizás aparece algo que les produce tristeza, el miedo, el susto, todas esas cuestiones que son emociones que realmente el niño las tiene dentro, porque como pueden pasarle cosas también en casa, con sus hermanos, con sus papás, con su familia, con sus abuelos, con quien estén, y realmente la posibilidad de fortalecerlo en lo emocional es muy importante. Por eso también, y también de que el niño vaya conociendo sus estados emocionales, repreguntando, diciéndole qué te pasó, qué te pareció el cuento, qué le pasó al personaje y por qué pasó esto. ¿Te parece que estaba asustado y a vos te asustó cuando apareció tal personaje? Todo esto no solo desarrolla el lenguaje, sino desarrolla la habilidad de conocer las emociones, ¿no? Que construir emocionalmente, y no solamente tener las emociones, sino conocer que él tiene estados emocionales. Entonces, ponerlo en palabra, cuando leemos un cuento, ¿qué te pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pensás que podría haber pasado? ¿Vos cómo podrías haber hecho? Entonces, la habilidad de desarrollar, de conocer los estados emocionales es muy importante y nosotros la trabajamos desde muy pequeños. Esto es fundamental para la construcción subjetiva del niño y el desarrollo de la autonomía y el poder generar seguridad en él y no de poder hablar y expresar todo lo que le pasa. Totalmente. Y en ese sentido, digamos, además hay comunicación con los padres, además del momento que se
que se conectan para la clase, cuando ustedes detectan algo o ven algo diferente? Digamos, ¿cómo se recupera ese vínculo que a veces había de voy a hablar con la maestra? Sí, bueno, mira, dos cosas dijiste con respecto a esto. Hay dos situaciones. Bueno, primero, si hay alguna situación emocional como para atender, tenemos el equipo del Ministerio, de la gerencia operativa de los equipos de apoyo, que trabajan con las escuelas y si es necesario, siempre desde la virtualidad, claro, nos conectamos con las familias, así como puede ser una situación también emocional leve o algo más grave que tiene que ver con un estado de vulnerabilidad por violencia, por abuso, por otro tipo de cuestiones. Con respecto a otras situaciones que me parece, te puedo contar una anécdota. El otro día estuve en una escuela durante la entrega de los alimentos. Recorremos las escuelas y bueno, y una directora me contó algo que realmente valoré muchísimo desde una maestra, porque contaba que el niño no quería, tenían la posibilidad de hacer una propuesta virtual con un Zoom. Y el padre llamó y le comentó a la maestra, un poco para disculparse, decirle: mira, mi hijo no quiere participar, le da vergüenza, no quiere, no hay forma, entonces quiero que vos lo sepas, ¿no? Como una cuestión de respeto muy valioso por parte del papá, de la familia. Y entonces la maestra no se quedó con eso, lo llamó y habló por teléfono con el niño. Y a partir de eso, el niño empezó a aparecer en esos encuentros con Zoom. Y eso me pareció muy valioso por parte de las maestras. Y bueno, este fue un caso que me contó una directora, pero yo sé que las maestras están muy atentas al trabajo de conectarse con la familia, porque es fundamental. Sí, y claro, no queremos perder ese contacto, ¿no? Que es lo que más nos preocupa. Porque los conocimientos... Hace mucho que nosotros trabajamos en Inicial, a veces los papás dicen: ay, en tal lugar están trabajando tal proyecto, en tal sala. Entonces, yo soy una convencida de que los contenidos en relación a un eje temático, a lo que sea, el niño siempre, ya hace muchos años que existe Google, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en la escuela es desarrollar y enseñar a través de diferentes temas, pero lo más importante, y esto creo que en todos los niveles, es desarrollar la capacidad de autonomía que los jóvenes, los niños, y totalmente, sobre todo en nuestra primera infancia, que el niño sepa que tiene la autonomía y que sepa que hay un lugar donde puede encontrar la información. Tiene que tener las herramientas y la autonomía para poder hacerlo. Y eso se lo dan también las habilidades emocionales. Totalmente de acuerdo, María Susana. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá nos volvamos a comunicar otra vez. Y recordamos que estos son contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia más que especial. Muchísimas gracias. Quiero decirte una cosa que me parece importante con respecto a los contenidos, al desarrollo emocional, que nosotros tenemos que trabajar mucho, la escuela y la familia, para generar el niño y construir lo que nosotros llamamos resiliencia, lo que se llama resiliencia, ¿sí? Porque de esto tenemos que salir fortalecidos. Así será, y ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Susana, que tengas una buena tarde. No, al contrario. Gracias. Muy bien, y nosotros con el señor Willy Queiroz nos vamos a una pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá en el canal de la ciudad. Muy breve, ¿eh?